Hola a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con las clases. Vamos a hablar fundamentalmente de alcoholismo crónico, sobre todo el abordaje terapéutico de la dependencia alcohólica. Para comenzar, podemos decir que el alcohol es la sustancia lícita, o sea, legal, con mayores tasas de consumo a nivel global, tanto a nivel nacional como internacional, y distintas organizaciones como la OMS alertan sobre cifras alarmantes sobre el consumo de alcohol en ambos sexos y a edades paulatinamente menores. Algunos datos y cifras de la OMS afirman que cada año se producen alrededor de 3 millones de muertes en todo el mundo debido al consumo nocivo de alcohol. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y diferentes trastornos y provoca defunción y discapacidad a edades relativamente tempranas. Como un poco repasar la farmacodinámica del alcohol, sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central que dentro de su consumo agudo produce un efecto GABA-mimético. Esto quiere decir que aumenta el influjo de cloro en los receptores GABAérgicos, y el consumo crónico conlleva un downregulation de estos mismos receptores. Con respecto a la neurotransmisión glutamatérgica, en un consumo agudo produce una disrupción de la misma y en un consumo crónico produce un upregulation de los receptores glutamatérgicos como un mecanismo neuroadaptativo. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar la tolerancia y la dependencia alcohólica, que sería la traducción clínica de la tolerancia? Hablábamos entonces de un downregulation de los receptores GABAérgicos en el consumo crónico y un upregulation de los receptores glutamatérgicos. Esto va a llevar entonces a los fenómenos que conocemos, por un lado la tolerancia y por otro lado la traducción clínica como dependencia alcohólica. Según el DSM-5, podemos definir un trastorno relacionado con el consumo de sustancias cuando se presenta un patrón problemático de consumo durante al menos 12 meses que conlleva un malestar significativo expresado por al menos 2 de los siguientes criterios. Estos criterios, como podemos ver a continuación, no solo denotan impacto en la salud física, psíquica del individuo, sino también en lo que tiene que ver con sus relaciones interpersonales, en el ámbito laboral, social, etc. ¿Cómo podemos hacer el abordaje, o sea, el diagnóstico de dependencia alcohólica en el consultorio o en el dispositivo de atención que evaluemos a nuestros pacientes? Existen diferentes cuestionarios de sencilla ejecución. Uno de ellos es el cribado de Cage, el cuestionario Cage, que es el cribado de dependencia, donde el paciente simplemente tiene que responder 4 preguntas, ¿sí? Y esto puede estar realizado por cualquier personal de salud en cualquier dispositivo de atención. Básicamente las preguntas son: ¿lo ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos? ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? ¿O alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para liberarse una resaca? Claramente 4 puntos positivos. Respuestas positivas hace diagnóstico de dependencia alcohólica, de 2 a 3 puntos hace un diagnóstico probable y 1 punto nos obliga a valorar y hacer un seguimiento estrecho de este paciente. Otro cuestionario que se utiliza, que este es autodirigido por el paciente, esto quiere decir que lo realiza él mismo, es el cuestionario de audit, que son 10 preguntas que debe responder. Y ambos, tanto el cuestionario Cage como audit, nos arrojan información útil como para poder denotar si este paciente tiene o no una dependencia alcohólica. Con respecto a los efectos sistémicos asociados al alcoholismo, dijimos que según datos de la OMS, el alcoholismo crónico puede producir alrededor de 200 enfermedades, teniendo impacto en distintos órganos y sistemas, algunos más frecuentes que otros, pero esto lo que lleva a su importancia es que debemos realizar una evaluación clínica integral de los pacientes que presentan un uso problemático de alcohol. Con respecto a los exámenes complementarios, son, digamos, orientativos, como para pesquisar alguna complicación o daño de órgano blanco. Podemos realizar un hemograma completo, donde podemos notar aumento del volumen corpuscular medio, o bien anemia megaloblástica, y esto va a estar supeditado al déficit nutricional de vitaminas como vitamina B12 y ácido fólico. Un hepatograma donde puede haber aumento de las transaminasas o bien ya daño hepático
instalado, función renal, serología, ya que es muy frecuente en esta población que puedan existir infecciones asociadas, y una radiografía de tórax. Con respecto al tratamiento de la dependencia alcohólica, es importante, como dijimos anteriormente, realizar un abordaje multidisciplinario del paciente y, de ser posible, de su grupo familiar. Existen herramientas no farmacológicas y farmacológicas, y todas estas herramientas son complementarias. Esto quiere decir que ningún tratamiento de forma aislada va a ser exitoso. Sí, es importante también la recuperación nutricional de los pacientes, ya que es muy frecuente que se encuentren malnutridos, con dietas desbalanceadas, aportar complejos vitamínicos como B1, B6, B12 y ácido fólico, tiamina incluso por vía oral, como para reponer los depósitos de vitamina B1. Y otro abordaje que se puede realizar también son los grupos de pacientes, ¿sí? Muchas veces coordinados por un profesional o por un ex paciente, y la intervención con familiares. Insistimos igualmente que todos estos abordajes deben ser complementarios y no realizarse de forma aislada. Con respecto al tratamiento farmacológico de la dependencia, aquí sí nos vamos a detener un poco, porque existen distintos grupos farmacológicos que van a ser de utilidad para, digamos, ser complemento de este tratamiento multidisciplinario a que nos referíamos anteriormente. Tenemos dos grupos de tratamiento farmacológico de la dependencia. Por un lado, los fármacos anti-craving, que conocemos el craving como el anhelo o la compulsión por el consumo de una sustancia, en este caso alcohol, y los fármacos aversivos. Dentro de los fármacos anti-craving, por un lado tenemos la naltrexona, que como sabemos es un antagonista opioide de vida media prolongada. Se va a administrar en una dosis diaria de 50 miligramos día, con una dosis inicial de 25 miligramos día, que se aumentará según la tolerancia del paciente. Reduce el anhelo compulsivo, esto quiere decir que disminuye el craving por el consumo de alcohol, que suele ser precisamente el síntoma cardinal con el que se logra más adherencia al tratamiento. Por otro lado, disminuye no solo la cantidad de recaídas, sino la severidad de las mismas. Debe ser un tratamiento como mínimo entre 4 y 12 meses, o sea, son tratamientos prolongados. Los efectos adversos son leves y en general se autolimitan con el transcurso de los días, y está contraindicado en pacientes que presentan algún grado de hepatopatía. Otro fármaco anti-craving utilizado, pero no en nuestro país ya que no está disponible, es el acamprosato. El acamprosato es un agonista, o sea, es un agonista GABAérgico y disminuye la actividad glutamatérgica, y en ensayos clínicos se comprobó duplicación de las tasas de abstinencia en el consumo de alcohol cuando se utiliza en conjunto con psicoterapia. Como dijimos, este fármaco no está disponible actualmente en nuestro país, por lo que como fármacos anti-craving uno de los más utilizados es la naltrexona. Dentro del grupo de los fármacos aversivos tenemos el disulfiram. El disulfiram tiene la particularidad de que está contraindicado en pacientes embarazadas y en pacientes con cardiopatías, y debe ser utilizado con precaución en pacientes que presenten cirrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, patología tiroidea, entre otras. Es un fármaco que presenta múltiples interacciones medicamentosas, por lo que es importante tener conocimiento de todo el arsenal terapéutico que está recibiendo nuestro paciente. Y lo interesante con respecto al disulfiram es que interfiere con el metabolismo del alcohol a nivel hepático. Para repasar, el metabolismo del alcohol etílico, se va a producir por el sistema enzimático alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Sabemos, pasando del sustrato alcohol a acetoaldehído, y posteriormente por la aldehído deshidrogenasa se va a convertir en acetato, que va a ingresar en el ciclo de Krebs. El disulfiram precisamente tiene la particularidad de inhibir de forma irreversible la aldehído deshidrogenasa, por ende va a producir un aumento del acetoaldehído, y este aumento del acetoaldehído se va a referir como el efecto disulfiram, ¿sí? Que el paciente va a presentar vasodilatación, arritmias, cefalea, disfunción sexual, depresión respiratoria, etc. O sea, este precisamente es el efecto aversivo, por lo que no debería estar acompañado la toma de disulfiram con el consumo de alcohol. Es importante en estos casos el consentimiento del paciente y de su grupo familiar, a sabiendas de cuáles son los efectos que se van a producir si el paciente consuma alcohol por estar en tratamiento con disulfiram, y
Se ha observado efectividad en estudios donde se realiza la toma supervisada de la medicación y sobre todo lo que se observó es una baja adherencia al tratamiento si la toma de la medicación no es supervisada. Algunas consideraciones que tenemos que tener para el abordaje del paciente con dependencia alcohólica: insistimos en que debe tratarse de una evaluación diagnóstica integral, ¿sí?, con un abordaje terapéutico múltiple. Y siempre es importante individualizar el tratamiento, las diferentes herramientas que tenemos, ponerlas, digamos, a disposición de los pacientes, sus familias, con un consentimiento informado de las mismas intervenciones.